Desaparecen animales, desaparece vegetación, desaparecen también etnias. Amigos, el día de hoy vamos a conocer la verdadera historia de los Urus, los primeros pobladores de los Andes, que no queremos ser testigos de que desaparezcan por desidia de las autoridades o por mala información. Aquí empezamos este ciclo de varios capítulos con los Urus. Según antropólogos y etnólogos, los Urus habrían sido los primeros pobladores de los Andes. Esta recopilación de datos son para llamar a la conciencia de preservación de etnias y prestarles la atención debida, para no ser testigos de la extinción de una raza que no merece estatuas o monumentos, ni estudios o escritos que después se empolvan en bibliotecas y escritorios. Nosotros los Urus no somos auténticamente humanos, somos más que humanos. Nuestro cráneo es diferente, nuestra sangre es negra y no nos ahogamos en el agua. No sentimos frío en las noches de invierno, el rayo no puede alcanzarnos y la luna es nuestra aliada y guía. No hablamos el lenguaje humano, somos los fundadores de la tierra, cuidadores del lago, nosotros, el pueblo del agua, los Urus. Se conoce poco sobre su historia, pero se concuerda que habrían estado entre los primeros pobladores del altiplano sudamericano. Nos remitimos a hipótesis del poblamiento sudamericano. Se cree que bajaron de norte a sur del continente. Cuando hablamos del poblamiento del altiplano y de los pobladores del lago Titicaca, entonces hay dos vertientes, unos que llegaron ascendiendo de la Amazonía hacia la cordillera de Carabaya y así llegar al altiplano y el lago Titicaca, y los otros que han venido por la zona de la cordillera, que se ubicaron, por ejemplo, en la zona de Carabaya, en las zonas de Lampa, etc., ¿no? y se hicieron pastores y ahí domesticaron a la alpaca y a las llamas. Habrían vivido por el río Orinoco como arawaks y bajaron por el río Amazonas. Paul Rivet, un antropólogo que estudió sobre el tema de los orígenes de los pobladores del altiplano, de América en general, haciendo análisis de sangre con los indicadores que habían en esa época, ¿no? Se encontró, digamos, ciertos elementos, digamos, de similitud con el grupo de la familia arawak, que es un grupo amazónico que está en las vertientes de la cordillera oriental. Estos arawaks eran expertos navegantes en ríos y formidables cazadores y pescadores con intrépido espíritu aventurero. Habrían, digamos, incursionado hacia las cabeceras de los tributarios del Inambari y así llegar a las cumbres, a los pasos de la cordillera de Carabaya, ¿no? Por la zona que conocemos de Sina, de Quiaca, y de ahí, trasvasando rápidamente la cordillera, ya estamos en la cuenca del lago Titicaca. Estos nómades aventureros, en busca de mejores tierras, jamás imaginaron que pasando las montañas verían un mágico paisaje. Lo que más les admiró fue la cantidad de ganado que vivía, digamos, en este altiplano. Y lo segundo, la cantidad de peces que se podía sacar, digamos, en el lago, ¿no? En el lago Titicaca, la variedad y la cantidad de peces. Entonces, eso para cualquier pueblo nómade, ¿no? Es pues encontrar el paraíso. Esta magnífica biodiversidad fue motivo para que comunicasen el gran hallazgo
y lleguen en mayor cantidad para asentarse en la zona circunlacustre. O sea que vivían en las orillas del lago, muy vinculados al lago como pescadores, pero al vivir, digamos, en contacto con otros grupos como los Pucara, ¿no? Entonces, y después con los Aymara, también también realizaron labor de pastoreo y trabajaban ayudando las chacras de los otros grupos Correcto. vecinos. ¿Llegaron ya con el nombre de los urus? ¿Qué idioma hablaban en ese entonces? No, el nombre de ellos son todos nombres inventados por los españoles, ¿no? Algunos por los españoles y otros por los aymaras. Al respecto, Uru en aymara significa día. También mencionaremos que los lupacas usaban ese término en forma despectiva a los pescadores o gente sucia o andrajosa. A la llegada de los quechuas del Cusco al altiplano, entonces ya se empieza a formar una estratificación socioeconómica, ¿no? Entonces, al dominar los quechuas a los aymaras entonces tienden a tener, digamos, una especie de dominación sobre el grupo Uru, ¿no? Puede ser, digamos, un tipo de dominio de tipo comercial, o sea, unas transacciones económicas diferentes, ¿no? Donde, digamos, el Uru tenía que trabajar mucho para proveer de pescado para que el otro le entregue chuño, papa, quinoa, ¿no? Y entonces no hay una especie de dominación, de avasallamiento de esa manera. Los únicos que empiezan a avasallar gente son los quechuas en su expansión. La vida de los urus fue insufrible. Primero los aymaras los tomaron como llanas. Luego los quechuas o incas exigían productos para el imperio. Posteriormente, el sometimiento de los españoles. Y después, al llegar los españoles, también imponen el tributo a todos, ¿no? Entonces, en los documentos de Toledo dicen, bueno, en la tasa de Toledo dicen, bueno, ¿cuánto tiene que tributar un indígena quechua de tal zona o un indígena aymara o un uro, ¿no? De acuerdo a su economía, le imponen el tributo. Los españoles impusieron su religión, costumbres y su sistema mercantil, el tributo, inaccesible para los más desposeídos, los urus, quienes fueron desterrados por estos invasores. Al negarse a pagar los tributos, entonces empezaron a replegarse a un medio donde ellos podían sentirse más a salvo. Y el medio es, como ellos estaban más vinculados al lago por la pesca y todo lo demás, entonces terminan refugiándose en el lago para evitar dos cosas. Uno, pagar el tributo que les exigía en pescado y en otras cosas, en aves y en huevos, ¿no? Y lo otro es que eran reclutados para que vayan a las minas de Potosí y a otras minas, ¿no? Y entonces ellos buscaron zonas, llamémoslas, de refugio, ¿no? Tanto en el Totoral frente a Puno, en la bahía de Puno, como en los totorales o en el río Desaguadero y en otras zonas. En esta zona, los conquistadores quemaron sus casas, les quitaron sus tierras por la desobediencia, los decapitaron. Algunos se refugiaron en el Desaguadero, desde donde se defendieron en sus fortines, las totoras, e hicieron frente a las armas con sus liwis o boleadoras. Esta injusta acometida duró más o menos 40 años. Diezmados, los valientes urus empezaron a replegarse y ser desterrados hacia zonas deshabitadas, poco productivas. Hemos hallado sobrevivientes de esta etnia, los urus iruitus, a orillas del lago Titicaca, en colindancia a la comunidad de Quenguaya, cercano a Guatajata, La Paz, Bolivia. Ellos son únicos en su género, aún conservan sus costumbres, entre ellas el hablar puquina, la lengua madre. Intihuara. Intihuara, ese es tu nombre. Dímelo,
¿Cómo están, hermanos? Vengan a visitarme. Chuni casi wakpachichala ana chuni ti puti. Los urus muratos, para llegar a su hábitat, tenemos que llegar hasta Oruro, luego hacia el sur, Huari. De ahí, desviar hacia Yapayapani, donde divisamos sus viviendas llamadas putucos. Tienen un idioma acá, que es el chulu. ¿Nos puedes hablar un poquito en chulu, hermano? Sí, Dios Hachuntala, Dios Tatay, ¿Qué significa eso? eso. Buenos días. Para llegar a la comunidad de Chipaya, tuvimos que volver a la ciudad de Oruro y enrumbar el camino hacia el sur-oeste, hasta cercanías del Salar de Coipasa. Ahí encontramos a los urus Chipaya. Esto es la primera semana y esto es el segundo, tercero, ¿no? Aquí abajo. Entonces, aquí contiene un mes, 2 meses, ¿no? Ahí contaba. Sí, pero la primera fila es primera semana. Ahora los días, aquí, esto debe estar fallado, aquí contaban los días también. A este lado, de aquí hasta aquí. Entonces aquí, semanas. Entonces para contar aquí debe haber varios, entonces aquí es 1 año lleva, ¿no? 2 años así. La otra comunidad, los urus Chuyuni o Uruquillas, se hallan en la bahía de Puno, en el Perú. Son los únicos que habitan sobre el lago Titicaca, conservando sus costumbres y abocados al turismo receptivo. En los próximos programas les contaremos en detalle su forma de vida, sus dialectos, sus necesidades de estos 4 grupos que en algún momento fueron la gran nación Uru. Una historia que muy pocos conocen, pero están ahí, los urus. En nuestro próximo programa, con énfasis, vamos a viajar hasta el punto exacto donde se encuentran nuestros hermanos, los urus muratos. En nuestro próximo segmento, veremos algunas aves residentes y migratorias que habitan el lago sagrado de los incas.